Buenos días, jóvenes. Les recuerdo mi nombre, Miguel Hernández Pedraza. Soy profesor de física en segundo grado del Colegio Boston. Vamos a comenzar. Acompáñenme, por favor, a ver la presentación que tenemos y se la voy a compartir. Así que permítanme entonces compartírsela para empezar. Gracias. Ok, pues bueno, ya tenemos ahí, hemos abierto la presentación. Y pues por el momento vamos a ampliarla. Ok, bueno, excelente entonces. Ya está. Vamos entonces a comenzar con la presentación del día de hoy. Recuerden que, pues bueno, esta es una clase, una asesoría de física. Y bueno, entonces vamos a comenzar con la siguiente diapositiva que pues, prácticamente es sobre dos rubros que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y bueno, también hace referencia a los aprendizajes del día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿en qué consisten estos dos rubros? Estos dos rubros consisten en, uno, por un lado, bueno, por una parte tenemos a corriente eléctrica y magnetismo, y por el otro tenemos a la electricidad, magnetismo y ondas electromagnéticas. En el caso de corriente eléctrica y magnetismo, pues bueno, el aprendizaje esperado del día de hoy es describir, explicar y con algunas manifestaciones. Además, también considerar las aplicaciones de la electricidad y analizar los fenómenos comunes del magnetismo. En el caso de la electricidad y magnetismo y ondas electromagnéticas, bueno, pues describir la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. Hay algunos conceptos que ya habíamos manejado, vamos a recordarlos para, pues bueno, poder hablar de magnetismo y pues bueno, vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar entonces con el tema o el subtema corriente eléctrica y magnetismo, ¿no? Habíamos dicho que se distribuían en dos, son dos partes de esta presentación. Y lo primero con lo que vamos a comenzar es pues, corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, habíamos comentado que la corriente eléctrica es un flujo de cargas, en este caso pues son cargas negativas, y bueno, ¿quién dirige esas cargas? Pues los electrones, ¿no? Habíamos platicado que hay que hay una dirección y que pues bueno, las cargas negativas salían de uno de los polos, o sea, bueno, como se ve aquí en la imagen, y bueno, se transmitían hasta llegar a las cargas positivas, ¿no? Esto es con la intención de que este movimiento, pues bueno, genere electricidad, como se puede ver ahí en la imagen. Esto ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones. Y bueno, lo continuamos entonces, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, bueno, ya quedó claro entonces que pues, la corriente eléctrica es el flujo de cargas. Y pues vamos entonces a ver un ejemplo. Aquí ya no abordé tanto el concepto de corriente eléctrica porque ya lo habíamos visto, pero esta parte que le estoy mostrando, el ejemplo es, es, este, es efectivamente de un circuito eléctrico. Entonces, pues bueno, en la diapositiva anterior ya habíamos hablado que era corriente eléctrica, que es un flujo de energía, y recordemos entonces que hay diferentes circuitos, ¿no?
como ustedes ya lo habían expresado en algunas de sus actividades que por ahí estuvieron enviando. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un circuito eléctrico. De manera general, pues así está, así se ve, ¿sí? En este caso, tenemos aquí, como vemos, una pila, tiene la parte positiva, la parte negativa. Vemos el circuito que pues está conectado a la pila y que sale pues de esta, ¿no? De uno de los extremos. Y como habíamos visto en la diapositiva anterior, este flujo de energía se transmite, como habíamos dicho, como veíamos, los electrones que llevan la carga negativa se van dirigiendo por el conducto, bueno, en este caso el cable de cobre, que es el conductor. Y aquí ustedes pueden observar entonces un foco. En este foco, ustedes, miren, está bien bonita esta imagen porque si ustedes en algún momento se hubieran preguntado cómo funciona el foco o cuál es la función de este foco, pues bueno, ahí pueden observar que el foco está conectado pues a dos cables, ¿no? Y bueno, así puede ser en su corriente eléctrica, en las instalaciones de su casa. Digamos que no tenemos aquí una pila y que pues es una corriente eléctrica que viene de su casa. Y bueno, entonces aquí ustedes van a observar que la corriente va a entrar al foco. Si ustedes observan, aquí hay un filamento. Este filamento ustedes pueden observar claramente que está enrollado. Y si ustedes conocen estos focos, que pues ya son raros porque ahora utilizamos otro tipo de iluminación, pues bueno, los focos más antiguos o los más sencillos pues tienen este alambre enrollado, ¿no? Y como había dicho, entonces la corriente pasa por aquí, llega a este punto y activa o genera ejercita o excita el filamento que se encuentra aquí. Este foco, pues bueno, como ustedes pueden saber, como ustedes saben, o bueno, si no lo sabían, pues les comento que está lleno de gas. Ahora las lámparas pues también igual tienen gas, pero bueno, en este ejemplo, pues como está lleno de gas, pasa la corriente eléctrica, excita el filamento pues a través de la corriente eléctrica, a través de los electrones que están ahí en movimiento, eh, lo enciende, ¿no? Y lo que provoca entonces es una inflamación, ¿sí? Una pequeña combustión a partir del gas inerte que se encuentra aquí. Y después esa corriente eléctrica, bueno, baja de este foco y vuelve otra vez a la pila. Considerando que, bueno, el ejemplo de la pila, ¿no? Pero este foco de igual forma puede estar conectado a su corriente eléctrica con un socket que ustedes pueden observar en sus casas. Y bueno, entonces, este mecanismo este circuito tiene varios aspectos aquí resaltantes, ¿no? El flujo de corriente, el aislante, el conductor, la resistencia, la transformación de energía, que puede ser, pues bueno, viene de energía eléctrica, energía lumínica, pues bueno, también puede haber calor, ¿sí? Entonces hay varias transformaciones de energía en este foco o en este ejemplo. Y bueno, pues bueno, realmente se necesita una fuente de electricidad, ¿no? La siguiente diapositiva, entonces, en alguna ocasión habíamos hablado de tipos de circuitos. Estos circuitos, bueno, habíamos dicho que eran diferentes o que eran diferentes, sí, que existían diferentes tipos de circuitos. Esto ya lo habíamos platicado, por eso puse aquí en pequeño cada uno de estos, porque ustedes ya lo saben muy bien. Y bueno, estos son, digamos que, los aspectos más resaltantes de cada uno de estos circuitos, ¿no? También habíamos dado ejemplos de estos circuitos y más adelante vamos a ver algunos de ellos. Pero bueno, por lo pronto la teoría de esta diapositiva, pues ahí se las dejo. Como dije, ustedes ya lo tienen, ya lo saben. Y si hay algunos
jovencitos que, pues bueno, no habían estado en esta clase, pues bueno, también les serviría bastante para reafirmar estos conceptos que ya nosotros en algún momento ya habíamos platicado, ¿vale? Y bueno, entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí hay algunos ejemplos de las aplicaciones de los circuitos. En las clases pasadas habíamos hablado de en qué consistía cada circuito, cuáles eran las características, qué sucedía en cada uno de esos circuitos. Aquí ya le estoy entonces dejando una diapositiva con las aplicaciones de estos circuitos, ¿sí? Y bueno, en la imagen ustedes pueden observar, por un lado tenemos unas imágenes muy padres sobre algunos de los circuitos y por el otro tenemos eh, cómo es que funciona de manera analógica el mecanismo o los circuitos como tal, ¿no? Ahí tenemos una lámpara conectada y la luz apagada, ¿no? Entonces tenemos un interruptor que habíamos dicho que era parte de ese circuito, que está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque, bueno, no está conectado a la corriente eléctrica. Entonces ese interruptor es pues el contacto en el que ustedes encienden o apagan la luz. Entonces, si ustedes lo tienen cerrado, pues es decir que pues no hay luz, ¿no? No se proyecta esa luz. Y bueno, en la diapositiva de abajo tienen una lámpara conectada y la luz encendida, es decir, que el interruptor está abierto. ¿A qué se refería esto, jóvenes? A ver, platíquenme. Estas dos imágenes, ¿a qué hacen referencia? O sea, obviamente ahí está explícito, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia en el sentido de, bueno, del interruptor? ¿Cuál es la función del interruptor? A ver, jóvenes, explíquenme, ¿cuál es la función del interruptor en ese punto? Porque, bueno, ustedes pueden ver la comparación de las dos diapositivas. A ver, dime, Nicolás, ¿cuál es esa función? Bueno, pues como está ahí, ¿no? O sea, las lámparas que están ahí, una está encendida y la otra no. Y bueno, ustedes pueden observar que al lado también hay una imagen que es más bien para entender lo que sucede con esas dos lámparas, ¿no? Una manguera conectada y cerrada. La salida está cerrada. Entonces, esto es una analogía de la lámpara que está conectada y con la luz apagada. Es decir, si vemos el ejemplo de la manguera que dice que está conectada y está cerrada, significa entonces que hay agua aquí, ¿sí? Hay una circulación de agua hasta el punto en el que está cerrada y de ahí no va a pasar. Entonces, pues, mientras esté cerrada la luz, la energía no va a pasar, ¿no? Es lo que quiere decir aquí la lámpara. Y bueno, en el caso de la lámpara que está aquí conectada y que presenta luz, pues bueno, la analogía de esta imagen para entenderlo es que la manguera está conectada y está abierta. Entonces, en el ejemplo de la manguera, el agua va a pasar por la manguera y va a seguir su curso, ¿no? Y va a tener una salida. Entonces, esta agua va a fluir y, bueno, de manera que, pues bueno, al momento de estar abierto, obviamente esta agua pues se va a liberar de esa manguera. Y en el caso, pues entonces de la lámpara que está conectada y la luz encendida, pues es como dije la analogía. Entonces el interruptor, ¿sí? Está abierto, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica, el flujo de energía o el flujo de electrones viene de su instalación eléctrica o de la instalación eléctrica, llega, como habíamos visto en la imagen anterior, al foquito y el foquito pues va a generar esa luz. Y esa parte de energía que llega al foquito, pues bueno, se va a estar utilizando precisamente para esa función. Eh, bueno, una parte de esa energía va a salir del foquito de regreso hacia pues, la corriente o hacia la pila, como habíamos visto en la imagen anterior. Pero bueno, ¿cuáles entonces son esas aplicaciones? Como dije, bueno, hay
que hay varios que se pueden ver ahí en las imágenes, que son, pues bueno, las aplicaciones en la robótica. También habíamos platicado de esto de las luces decorativas en Navidad y de algunos, pues prácticamente todo lo que nosotros utilizamos para iluminar nuestras casas en estas fechas. Por cierto, ya están cercas. Y bueno, habíamos dicho que estas luces decorativas, pues bueno, tienen el mismo principio, ¿no? Pero la diferencia de ello es que con respecto a otros ejemplos, en pues habíamos dicho que era un circuito. Y este circuito habíamos dicho que era en serie, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica iba a ir de un punto a otro, ¿sí? Y bueno, si decíamos que el foquito, como el ejemplo que estaba aquí, si el foquito se rompía o dejaba de tener esa función, pues no se iba a transmitir la energía, ¿no? Lo que vimos en la imagen anterior, pues bueno, si la corriente sale de un solo punto y llega a otro punto y no hay ramificaciones de esa corriente, pues bueno, entonces se va a interrumpir la corriente. Pero bueno, este es el ejemplo más claro que yo pude haber imaginado. Y tenemos también entonces algunas aplicaciones ya más, pues, con una mayor importancia, ¿no? En el sentido de las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la generación de carros, posiblemente estamos hablando de ensamblaje de máquinas, de equipos para industria. Y bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de un robot que, pues bueno, ¿cómo funciona? Obviamente funciona con energía eléctrica. La energía eléctrica que puede llegar en algún punto y distribuirse a todos los robots que se encuentran ahí. Entonces, pues existen circuitos, sí, existen circuitos aquí. Circuitos que podrían ser en serie, podrían ser en paralelo, circuitos abiertos, circuitos cerrados. Pero bueno, como dije entonces, estas imágenes son para darle el verdadero sentido de las aplicaciones físicas que nosotros hemos estado platicando, analizando, estudiando ahorita. Y bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, algunas de otras, o más bien otras aplicaciones pues de la electricidad, de la corriente, ya no tanto de los circuitos, porque primero hablamos de circuitos. Obviamente aquí hay circuitos, pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado los circuitos y vamos a hablar entonces de las aplicaciones que a ustedes sí les gusta escuchar. Al menos algunas de ellas, como por ejemplo, pues, ¿qué? El uso de computadoras, el uso de celulares. Tenemos aquí entonces también pantallas que aunque no se ve, también deben tener ciertos elementos para que la energía eléctrica se distribuya por cada uno pues, de los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos están conectados a la corriente eléctrica y así como están conectados a la corriente eléctrica, también deben tener resistencias, deben tener la manera en cómo se va a distribuir esa energía en cada uno de estos equipos. Y no se diga, por ejemplo, el celular que tiene una batería, ¿no? Una pila que obviamente, como habíamos dicho, tiene un polo positivo, un polo negativo, que la corriente entra a la pila, se almacena y luego se distribuye por todo el celular. Entonces, los circuitos están ahí. El uso de estos circuitos también, ¿no? Y las aplicaciones de todo este conocimiento, esta gama de conocimiento eléctrico, físico, pues está aquí. Hay otras aplicaciones que, bueno, por ejemplo, tenemos aquí la imagen de un microscopio. De igual forma, también funciona con energía eléctrica. Y bueno, la intención entonces es iluminar la muestra que tengamos aquí de estudio para poder, pues obviamente, hacer nuestras observaciones, como dije, científicas, ¿no? Biológicas, microbiológicas. Tenemos un microondas, que el microondas, pues bueno, también tiene una parte de uso de energía eléctrica, pero si ustedes recuerdan el principio,
o el uso del magnetismo o de la radiación en el microondas, pues bueno, es una aplicación de la energía eléctrica, una transformación. Entonces, nosotros utilizamos energía eléctrica para activar el microondas. Y el microondas por sí solo tiene ese principio, ¿no? Esa utilización, esa transformación. Y bueno, ya te hablé un poquito de magnetismo con el microondas. Pues, habíamos platicado también de en qué consistía el magnetismo, ¿no? Un conjunto de fenómenos, de atracción, que hay repulsión. Esto se puede dar por imanes y a su vez, obviamente, por la manipulación de la electricidad. Que esto, pues bueno, lo platicaremos un poquito más adelante. Sabemos también que la Tierra tiene su propio magneto natural que rige una gran cantidad de aspectos o situaciones o vida. ¿Por qué vida? Porque, bueno, este magneto natural implica las migraciones que se generan en mariposas, que se generan en insectos, que se generan en aves. Habíamos platicado entonces también de la importancia en las telecomunicaciones, la importancia en los viajes, viajes fuera de la Tierra, y que simplemente el magnetismo se basaba en este aspecto, en la atracción y el distanciamiento como repulsión, ¿no? Habíamos visto entonces, o sabemos que una pila o un imán tiene dos polos, el polo negativo, positivo, o en este caso, si hablamos de un imán, pues bueno, tenemos el norte, el sur, tenemos atracción de polos opuestos y repulsión de polos similares, y ustedes pueden ver los campos magnéticos que se generan alrededor de estas pilas, ¿no? Esta atracción, bueno, estas líneas que se ven aquí, que son parecidas a las que se están viendo aquí en esta imagen, pues bueno, se refiere entonces a las líneas que se generan o a la atracción que se generan de estos campos magnéticos. Así es como se ve. De aquí sale, miren, se observa, de aquí sale y llega a este punto. Y del otro extremo, bueno, de otro lado, de igual forma, sale por aquí y llega aquí. Esta es la configuración entonces de un campo magnético. Y bueno, tenemos el distanciamiento, que hablamos de repulsión, que bueno, pues ustedes pueden observar que las líneas pues salen hacia, pues obviamente hacia los extremos, sin, sin la intención de tener esta interacción con este polo que tiene las mismas características, ¿no? Que es, si hablamos de polo positivo, pues polo positivo con polo positivo, pues bueno, se va a repeler, ¿no? Si tenemos un polo negativo con un polo positivo, pues bueno, va a haber una atracción. Entonces, pues bueno, este en sí es, como habíamos dicho, la parte esencial del magnetismo. Y bueno, entonces hablemos de los campos magnéticos. En este sentido, pues bueno, ya habíamos platicado, y de hecho era parte de una de sus actividades o es parte de una de sus actividades, eh, que, bueno, ustedes tenían que representar los campos magnéticos como se pueden observar aquí, ¿no? Cómo es que se generan estos campos magnéticos. Y bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Algunas de las aplicaciones que, pues bueno, están muy padres y que le han dado mucho sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estas aplicaciones tienen que ver con entretenimiento, ¿no? Con la generación, la lectura. Bueno, en este es un disco, no sé si algunos lo conocen, pero aquí hay un lector. Este lector es magnético y al momento que gira el disco, pues bueno, se empieza a leer la información. Bueno, jóvenes, tenemos 10 minutos para seguir trabajando con estas diapositivas y, ay Dios, ¿qué hizo? Bueno, creo que por ahí se movió. Déjenme minimizo esto, ok. Y entonces, pues bueno, también tenemos aplicaciones en la medicina. Aplicaciones en el transporte,
Sí, aquí habíamos comentado que era una barra magnética. El transporte tenía igual forma una barra magnética y las dos pues se repelían, ¿no? Y por lo tanto entonces quedaba suspendido este tren, lo que permitía el desplazamiento. Y bueno, una de las que usamos muchísimo, pero muchísimo, de hecho, se usa mucho esto, es la cinta magnética que tienen las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, bueno, cualquier tarjeta, ¿no? Que pues esa banda magnética lee la información que tenga esta tarjeta, ¿no? Tenemos un pequeño chip en algún extremo de esta tarjeta y bueno, pues hace la lectura esa banda magnética, o más bien el equipo que está ahí hace la lectura de la banda magnética. Entonces, bueno, ya les di algunos ejemplos. Ustedes me pueden decir en qué consiste, en qué consecuencias tendría la falta de electricidad en tu casa o en tu localidad. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Y bueno, esto también ya lo hemos platicado, pero se los puse para recordar un poquito este tema. Algunos pues ya estarán contestando en el chat. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, un mundo sin electricidad significa entonces que no podríamos manipular la tecnología, no podríamos manipular electrodomésticos, sistemas informáticos, eh, no podríamos manipular telecomunicaciones, bueno, tecnología en telecomunicaciones, celulares, la medicina, pues hay varios equipos que no podemos. Excelente. Nivel televisión, ni notebook. Y pues, bueno, muchas gracias por sus respuestas. Por ahí hay algunas otras más que estuvieron contestando, pues excelente. Y bueno, entonces, pues está muy claro, ¿no? Muy claro y gracias por su participación. Y bueno, ¿qué sucedería si no tuviéramos magnetismo? Si no tuviéramos campo magnético en la Tierra. Habíamos dicho entonces, a ver, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener, de no usar el magnetismo o de que la Tierra no tuviera un campo magnético? Bueno, hay algunos que eh, hablan sobre que estaríamos en la Edad Media, pues bueno, en el caso de no utilizar magnetismo, electricidad, sí estaríamos en la Edad Media. En el caso pues, de que la Tierra no tuviera un campo magnético, pues bueno, aquí les voy a dejar algunas respuestas a ello. Miren, por ejemplo, eso. En este caso, pues el campo magnético de la Tierra, pues el natural, es un escudo protector de rayos solares. A su vez, también, como habíamos dicho, las funciones de este campo magnético le permite la migración de aves, de insectos, y bueno, y pues bueno, es cierto. Eh, También es importante para la orientación de embarcaciones, naves, vuelos espaciales, la tecnología de las telecomunicaciones como celulares. Esta parte de los celulares, pues bueno, ustedes saben, sí, cierto, sería el fin. Así es. Eh, en los celulares, si ustedes recuerdan, y esto lo vamos a ver más adelante, en el caso de los celulares, pues bueno, cuando ustedes mandan un mensaje, ustedes no están conectados a algo físico, sino que al momento que mandan un mensaje, este mensaje llega al satélite y del satélite lo transmite al otro celular al que ustedes quieren, con el que ustedes quieren comunicarse. Bueno, ya tenemos, como dije, 4 minutitos, un poquito más de 4 minutitos, nos vamos a volver a conectar. Y bueno, una de las aplicaciones entonces en la medicina, ¿no? En las tomografías y demás.
Entonces, pues la siguiente parte de esta presentación es electricidad y magnetismo con respecto a ondas electromagnéticas. En este punto, pues bueno, les dejo una pregunta. Les dejo una pregunta que ustedes vayan pensando la respuesta para ahorita que nos volvamos a conectar. Ustedes me la responden. Y esta pregunta es, ¿existe una relación entre la electricidad y el magnetismo? Bueno, en ese punto, vayan pensando esa respuesta. ¿Sí? Y retomamos esas respuestas efectivamente cuando se termine cuando inicie otra vez la sesión. ¿Sí? Y bueno, entonces vayan pensando esa respuesta. Ahorita la vamos a observar. Vamos a leer, ¿vale? Bueno, vamos entonces a continuar. Y bueno, vamos entonces a leer sus preguntas, ¿vale? Ok. Vamos a leer sus respuestas. Dice, sí, porque el flujo el eléctrico al estar en movimiento posee magnetismo. Excelente. Prácticamente es eso, ¿no? ¿Existe una relación? Sí, sí existe una relación porque como dice su compañera, la corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Entonces, si puede generar un campo magnético y la electricidad, obviamente, como dije, puede generar un campo magnético, ¿qué tipo de objetos se afectan o interactúan con un imán? A ver, ustedes me pueden decir, ya platicamos por ahí algunos ejemplos, algunas aplicaciones. ¿Cuáles serían algunos de estos objetos que podrían interactuar con un imán? ¿Cuáles serían? A ver, dígame. Pues bueno, hay algunas imágenes que ustedes pueden tomar como parte de que pueden ser metales, como por ejemplo el clavo. El clavo pues está hecho de un metal. Y bueno, puede interactuar con el imán, sí, porque el imán puede atraerlo. Es decir, que pues este metal pues, se va a adherir al imán, ¿no? También podemos utilizarlo, podemos utilizar un magneto para pues adherirlo a un celular y tenerlo pues eh, podemos manipular de esa forma el celular, ¿no? Y bueno, pueden entonces interactuar también estos imanes con otros imanes. Ahora, entonces habíamos dicho que sí, efectivamente los metales tienen esa capacidad de interactuar con los imanes, otros imanes. Y bueno, esto se debe obviamente a la repulsión y a la atracción de esas cargas, la generación de campos magnéticos. Otra pregunta sería, ¿cuál es la causa por la que se genera el fenómeno, pues obviamente descrito anteriormente? ¿Cuál sería esa causa? Bueno, por ahí es parte de las respuestas que ustedes habían dicho, es que, pues bueno, la circulación de esta energía, este flujo de energía, a través de un conductor, pues bueno, va a generar precisamente, como se ve aquí en la imagen, un campo magnético. Y este campo magnético va a estar girando alrededor de este cable de cobre, de metal. Entonces, pues efectivamente, como habíamos dicho, como habíamos
preguntado. Sí, el campo, y ustedes han respondido, el campo magnético puede ser generado por corriente eléctrica. Y bueno, aquí solo son dos imágenes que ilustran esas respuestas que ustedes dieron. Ahora, con respecto entonces a la atracción, repulsión de estos imanes, miren, aquí está, esta imagen es muy parecida a la anterior. En la parte de adentro de esta imagen que está como en rosa o rojo, pues bueno, ahí va la corriente eléctrica, por aquí está circulando. Y lo azul, pues bueno, puede ser el aislante, pero ustedes pueden observar en estos círculos con flechitas amarillos, que bueno, están generando este campo magnético. Bueno, se ve ahí cómo están girando. Si ustedes pueden observar ahí el sentido de la flecha, pues es el indicativo de que, pues bueno, el campo magnético está girando. Entonces sí, efectivamente existe esa relación entre la electricidad y el campo magnético. Y bueno, esta es una imagen que es parte de sus actividades, en la que tenemos un experimento. Este experimento fue generado por Hans Christian a raíz de ver pues, ver de manera accidental el movimiento de una brújula al generar otro experimento en el que, pues bueno, se transmitía corriente eléctrica en un circuito. Y bueno, aquí tenemos, como habíamos visto desde un principio, el interruptor. Entonces, cuando la corriente pasaba, aquí, pues este generador puede ser una pila, ¿no? Pues, como se ve en la imagen. Cuando la corriente pasaba por aquí, por el conductor, pues se daba cuenta que efectivamente la brújula cambiaba de posición, es decir, que la aguja de la brújula que apuntaba hacia el norte tenía un desplazamiento. Y este desplazamiento se debe al campo magnético que se estaba generando en este circuito. Recuerden que la brújula tiene es un imán, prácticamente es un imán. Entonces, cuando pasaba la corriente eléctrica, generaba atracción de esta brújula o repulsión, dependiendo de dónde se encontrara. Pero ustedes pueden observar ahí en la imagen cómo este desplazamiento pues se ve claramente, ¿no? Cuando no hay una circulación de corriente, pues bueno, vean la posición de la brújula. Y cuando hay una circulación de corriente, vean cómo cambia esa posición. En estas imágenes, pues bueno, ustedes pueden observar que la brújula tiene una posición perpendicular al cable eléctrico. ¿Sí? Y bueno, aquí hay unas imágenes de un pequeño experimento. Esto posiblemente lo hubiéramos hecho, o no sé si, bueno, posiblemente ya también lo hayan hecho en el laboratorio, pero bueno, la intención es de que ustedes analicen o visualicen cada una de estas imágenes y hagan sus observaciones. Esto es parte de las actividades, entonces yo solamente traté de retomar esa parte para que pudiéramos platicarla ahorita y ustedes tuvieran una mejor idea de cómo es que se generaba este experimento y cuál era la, la ¿qué pasaba con esta brújula cuando este cablecito que está aquí, azul, en la imagen 1, pues en esta imagen, pues ustedes pueden observar que no está conectado, ¿no? Y ustedes también ahí ven que la brújula tiene una posición, ¿no? Pero al momento que se conectaba y recordando entonces que se genera un campo magnético por el flujo de la electricidad, pues bueno, ustedes aquí en la imagen 3 pues, pueden observar que ya hay un cambio de la posición del norte. Miren, aquí está, este es el norte y hay un cambio en la posición, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aquí tenemos el parte del electromagnetismo. Tenemos aquí
cómo se generan esos campos magnéticos. Este es un ejemplo de cómo se mueven esos campos magnéticos por un conductor. Y bueno, pues aquí tenemos entonces una espiral que genera sus propios campos magnéticos. Y entonces, pues aquí tenemos la función de un electroimán, que es muy semejante con lo que ya habíamos visto y que, bueno, pues se puede generar ahí ese campo magnético. Aquí tenemos unas imágenes de campos magnéticos y pues de elementos metálicos como estos, en donde hay atracción, repulsión, hay transmisión de esos electrones. Tenemos entonces que pues, el campo magnético tiene un origen en las observaciones de Tales de Mileto, en los experimentos que llevaron entonces a entender el comportamiento de los campos magnéticos, cómo se genera esa corriente eléctrica, cómo se obtiene a partir del uso de bobinas, turbinas, esta energía que gira alrededor de esta turbina y que hay un rotor en donde, pues bueno, simula entonces ese campo magnético o más bien genera esos campos magnéticos para que a su vez también estos generen electricidad. Y bueno, aquí les puse entonces generadores, un generador eléctrico, un transformador eléctrico que tienen que son parte de la generación de energía eléctrica. Y bueno, en este caso tenemos las ondas electromagnéticas. Tenemos la importancia de estas ondas electromagnéticas, como ya habíamos visto, de las antenas, cómo se transmiten estas ondas electromagnéticas. Y bueno, pues aquí está el espectro de ondas electromagnéticas. Cómo es que se clasifican dependiendo entonces de la longitud, ¿sí? Y obviamente también de la frecuencia. Cada uno de nosotros tiene una longitud de onda o una frecuencia en el sentido de las ondas electromagnéticas. Y bueno, pues como resumen entonces decíamos que la energía, pues bueno, se puede transmitir por medio de un conductor que a su vez también los campos magnéticos pueden generar energía eléctrica y que la energía eléctrica a su vez también puede generar campos magnéticos. Y pues bueno, pues prácticamente el tiempo se ha acabado. Entonces, pues no me queda más que agradecerles por estar en esta presentación.